Café con Galán. El tema que tenemos para hoy es Anticristo, persona amable y seductora. Y para hablar de este tema tenemos como invitados aquí a la doctora Ana Cecilia Osorio, quien es decana de la Universidad La Gran Colombia. Les recordamos que ustedes se pueden comunicar con nosotros marcando el 018-115-116 o en Bogotá al 287-8355. Nos pueden escribir a un la café. Iglesia, apostasía, que es la negación de las verdades de la fe y de las buenas costumbres, o sea, de la moral. Eso comenzó con el modernismo del siglo XIX, se acentuó durante el siglo pasado, siglo XX, especialmente con la celebración del Concilio Vaticano II, no por el concilio, sino a pesar del concilio, y con ocasión de él se destaparon más todos los teólogos y todas las fuerzas negativas contra la verdad de la Iglesia Católica, verdades de fe y verdades de moral. Y han populado desde entonces una gran cantidad de teorías y de afirmaciones contrarias a la fe y la moral. Desgraciadamente eso fue permeando también a los pastores y a las ovejas, y creó un clima generalizado de aceptación de la mentira, y dentro del clima de aceptación de la mentira religiosa, mentiras contra las verdades de fe y de moral, en ese clima se ha hecho propicio que con fervor comiencen a aparecer, digamos, los principios que hacen favorable la emergencia de dos personajes. De una parte, el falso profeta, que está descrito en la Biblia en el capítulo 13 del Apocalipsis, y de otra parte, otro personaje del mundo político que tiene que ver luego con el mundo religioso, que es el anticristo. Esos dos personajes en llave han sido posibles o serán posibles gracias, repito, a ese clima de negación de verdades de la fe y de la moral, o sea, a las consecuencias de la apostasía. Apostasía que, por desgracia, una gran parte de nuestros teólogos y luego de los maestros de la fe, los pastores, han ido aceptando, y desgraciadamente también han permeado a las ovejas. Entonces, miremos esto del anticristo y vamos a verlo atentamente en este video que les vamos a presentar a ustedes. Después recibimos las llamadas de ustedes y las inquietudes. Anticristo, persona amable y seductora. Parte 1. He venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Pero si otro viene en su propio nombre, a ese sí lo van a recibir. ¿Cómo es posible que crean? Ustedes que se glorifican unos a otros y no se preocupan de la gloria que solo viene de Dios. San Juan 5, 43-44. Contraria a la imagen del monstruo perverso, dispuesto a destruirnos y a devorarnos, o a la del ridículo bufón que nos acosa, de barba y bigote, vestido de rojo, con tridente y cuernos, la realidad de Satanás, vivo y real, ha de manifestarse a los hombres de este tiempo de manera diferente, aunque contundente y terrible, pero aún más engañosa y eficaz que en el pasado, hasta el punto de conseguir erigir a un líder mundial por todos aceptado, quien es hijo de Satanás. Mayor astucia del demonio, que creamos que no existe. Sí, el demonio, el diablo o Satanás existe, es real, y es dogma de fe creer en su existencia. Quien no crea en su existencia no puede llamarse católico, pues por no creerlo ya está por fuera de la enseñanza de Dios y bajo su influjo. Satanás es el enemigo de Dios y de los hombres, es el engañador, el asesino de hombres, es el bufón de Dios, pues todo lo de Dios imita, es el padre de la mentira y quien busca destruir el plan de salvación del cielo para redimir a la humanidad. El diablo no es una ficción ideológica o filosófica, es una realidad personal. Se trata de una entidad angélica individual, con voluntad y entendimiento, cuya naturaleza caída está más presente hoy que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad, gracias a que por el pecado generalizado se le ha abierto grandemente el campo, tanto en los corazones de los hombres como en sus
propias instituciones. El diablo, esta incógnita y proterva criatura, comanda y rige un reino de maldad, donde no hay espacio a la verdad, a la alegría ni a la esperanza, donde se maldice a Dios siempre y se niega por toda la eternidad su amorosa realidad. Este reino está integrado por millones de seres angélicos, como Él, que aunque fueron creados para el bien, eligieron libremente rebelarse, como Él, e ir contra las leyes de Dios para toda la eternidad, e hicieron del mal su estado perenne. El diablo, el demonio o Satanás, es quien está detrás del caos imperante en todas las áreas de la vida del hombre de este tiempo, en especial en la Iglesia Católica. Su mayor astucia nos la recuerda Charles Baudelaire, el poeta francés, es hacernos creer que no existe. Así lo creen varios pastores, cardenales, obispos y sacerdotes actualmente. Así lo cree buena parte de católicos inducidos por los errores de los pastores, y así lo cree la mayoría de la humanidad. El anticristo es la falsa encarnación del demonio. Así como nuestro Señor Jesús es el Cristo, es decir, el ungido por Dios, Dios mismo hecho hombre, Satanás, como el mono de Dios, su imitador, ha de poseer a plenitud a un hombre para buscar consumar su plan e imitar la perfecta e irrepetible encarnación del Verbo de Dios. Ha de tener su propio Hijo entre los hombres. Su mayor representante será el anunciado anticristo, un hombre excepcional, profetizado con siglos de anterioridad por varias profecías oficiales, bíblicas y particulares, que luego de sumerger hacia el final del fin de los tiempos, será poseído de forma extraordinaria por el espíritu de Satanás para intentar culminar su perverso plan. A este malvado hombre, la antigua serpiente o el dragón, léase Satanás, el diablo o el demonio, traspasará todo su poder y dotará de grandes medios junto al falso profeta o falso papa, quien será su ayuda, para hacer prodigios y engañar a toda la humanidad, con el fin de conseguir al final que los hombres en su mayoría adoren al diablo. Así lo dice el libro del Apocalipsis 13, 1 a 2 y 4, que simbólicamente lo representa así. Entonces vi que emergía del mar una bestia, con 7 cabezas y 10 cuernos. En cada cuerno tenía una diadema, y sobre sus cabezas había leyendas con nombres blasfemos. Parecía una pantera, pero tenía las patas como las de un oso y la boca como la de un león. El dragón le cedió su poder y su trono con un inmenso imperio. Y todos adoraron al dragón porque él le había cedido el poder, y también adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién se le puede igualar? ¿Y quién puede luchar contra ella? El mundo no verá un ser monstruoso en la forma en que aquí se describe, aunque es real, pero no será visto de esta manera, sino de un modo muy atrayente y agradable. Los versos 7 y 8 nos hablan de su gran poder e inaudito alcance. También le fue permitido combatir contra los santos hasta vencerlos, y se le dio poder sobre toda familia, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no figuran desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero que ha sido inmolado. El ciego hombre de hoy no sabe ni cree que ya nació este perverso ser. Ignora que ya está entre nosotros. Próxima, muy próxima está por hacer su pública aparición. Daniel, el profeta que anunciara desde antiguo el emerger del Anticristo y su reino de 4 bestias. Al tratar de la última de estas, que es la cuarta, dice: después de esto, yo estaba mirando en las visiones nocturnas y vi un cuarto animal, terrible, espantoso y extremadamente fuerte. Tenía enormes dientes de hierro, comía, trituraba y el resto lo pisoteaba con las patas. Era diferente de todos los animales que lo habían precedido y tenía 10 cuernos. En esta cuarta bestia, el profeta Daniel nos muestra la aparición del que hoy llamamos Anticristo, y que Daniel identificó como el despunte de un cuerno pequeño, que luego se transforma en dominante. Estas son sus palabras en el verso 8 del mismo capítulo. Yo observaba los cuernos y vi otro cuerno pequeño, que se elevaba entre ellos. 3 de los cuernos anteriores fueron arrancados delante de él, y sobre este cuerno había unos ojos como de hombre y una boca que hablaba con insolencia. Este cuerno pequeño, según Daniel,
se refiere a un rey insolente y embaucador, de quien se dice en el capítulo 8, verso 24. Su poderío se acrecentará, pero no por su propia fuerza. Causará destrucciones inauditas y tendrá éxito en todo lo que emprenda. Destruirá a los poderosos, al pueblo de los santos. ¿A qué vienen el anticristo y el falso papa? Condición para la segunda venida del Señor Jesús. Es el signo previo de la apostasía generalizada, la negación de todas las verdades de la fe y la moral por parte de una gran cantidad de teólogos y pastores, con el que se crea el clima propicio para que se manifieste entonces el falso imitador de Cristo, quien reinará por un corto tiempo. Así lo señala 2 de Tesalonicenses 2:3. Que nadie los engañe de ninguna manera, porque antes tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el ser condenado a la perdición. El anticristo y el falso profeta vienen a destruir la iglesia de Dios, vienen a perder a los hombres y a instaurar el reinado de Satanás en la tierra. Para entender mejor las características y las tareas destructoras del anticristo y del falso profeta, de su terrible realidad, debemos recurrir al capítulo 13 del Apocalipsis, en cuya primera parte, versos 1 a 8, se nos habla de la bestia que surge del mar, quien es el anticristo, mientras que en el verso 11 en adelante se nos habla de una segunda bestia, la que es un falso papa, que le hace el juego a la primera bestia y está a su servicio. También aquí se trata de descripciones simbólicas, pues estos personajes externamente serán amables, encantadores y muy amorosos, exitosos y populistas. La simbología bíblica es real, pero no se trata de atributos externos, con los cuales podamos identificarlos a simple vista. ¿Creen ustedes, queridos teleamigos y teleamigas, que el demonio, que es muy inteligente, va a mostrar dos engendros bestiales, o más bien de apariencia agradable que todos acepten? De esta manera se completa el cuadro de las dos bestias, la una el anticristo, la otra la de un alto eclesiástico, el falso profeta, en llave de comunión para intentar destruir la iglesia y conseguir la condenación de sus adeptos. Allí se nos dice en los versos 12, 15 y 16. Esta bestia ejercía todo el poder de la primera y estaba a su servicio, y logró que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, a aquella cuya llaga mortal se había cicatrizado. También se le permitió dar vida a la imagen de la bestia para hacerla hablar y dar muerte a todos aquellos que no adoran su imagen. Así consiguió que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se dejaran poner una marca en su mano derecha y sobre su frente. Esto significa que las dos bestias no son un sistema, una ideología, no son un partido. Son personas concretas, y repetimos, de apariencia muy agradable, no monstruosa, pues el texto nos dice en el verso 18, para esto se precisa sutileza. El que tenga inteligencia calcule la cifra de la bestia, porque es una cifra humana, 666. Ya que la cifra que lo designa es una cifra humana, cifra de un hombre que identifica con el número 666. Este número, a diferencia del 777, significa gran poderío, pero imperfección. En otras palabras, el anticristo tendrá mucho poder, pero no es omnipotente porque siendo criatura, omnipotente solo es Dios. Será un hombre endemoniado, totalmente entregado a Satanás. Satanás dice a Dios, destruiré tu iglesia. En la historia de los acontecimientos del final de los últimos tiempos, hay uno que parece caracterizar, por encima de muchos, su iniciación. Y es la apuesta que Satanás le hace a Dios, según una visión que tuvo un papa tan serio, respetable e ilustrado como el Papa León XIII, quien tuvo una visión el 13 de octubre de 1884. Al terminar la misa, quedó 10 minutos en éxtasis. Luego explicó su visión así. Oí dos voces. Satanás gritaba al Señor, quiero destruir tu iglesia. Nuestro Señor le respondió, ¿puedes hacerlo? Pues hazlo. Satanás replicó, para eso tengo necesidad de 75 a 100 años y más poder. El Señor respondió, tienes el tiempo y tendrás el poder. Haz con ello lo que quieras. Y vio cómo salieron los demonios del infierno a invadir la tierra,
En esta visión horrenda, fue a su despacho y escribió la oración de San Miguel Arcángel que hizo decir en la misa desde entonces hasta su reciente supresión. Hechos cumplidos, precursores del anticristo. Esta visión no es en modo alguno arbitraria o imaginativa. Tiene en su haber una acumulación previa de hechos reales que son imposibles de negar o no relacionar, entre los cuales se destaca la serie de herejías contra las verdades de la Iglesia que venían preparando algunos teólogos y clérigos notables, tanto del catolicismo como de las sectas de otros países centroeuropeos. Se trata de la apostasía llamada modernismo, que se especializa en utilizar la razón contra la fe, como si fueran enemigas, y que busca desvalorizar las verdades que deben creer los cristianos, cuando no debilitarlas o negarlas. Todo esto, repetimos, supuestamente en nombre de la razón, y por eso al referir al modernismo se habla también de racionalismo anticristiano. Una serie continua de papas del siglo XIX, en sus escritos o encíclicas, señalaron los grandes errores del modernismo. Por ejemplo, el Papa San Pío X, con su decreto Lamentabili Sine Exito, denuncia y condena puntualmente 65 errores modernistas. Algunos de ellos son: el modernismo desconoce la inspiración divina de las Sagradas Escrituras, dándoles un valor meramente humano. El modernismo enseña que la Iglesia no puede definir por medio de dogmas las verdades de la fe contenidas en la Biblia y en la tradición. El modernismo expresa dudas sobre el carácter divino de Jesucristo y sobre su resurrección. El modernismo sostiene y enseña graves errores sobre el origen y los efectos de los sacramentos y sobre la Iglesia en cuanto a su origen, su constitución y su misión. En general, los modernistas atacan las verdades que los cristianos confesamos en el credo. No faltará aquel que no dé credibilidad a la visión del Papa León XIII, que acabamos de referir. Pero es un hecho irrefutable que dicha visión se produce en ese clima creado por los modernistas contra las verdades de la fe y ha tenido como desenlace el clima de apostasía y herejía en el que se encuentra, quien lo creyera, actualmente la misma Iglesia fundada por Cristo, que así pareciera derrotada. A pesar de su condenación por los papas del siglo XIX, el modernismo continuó haciendo estragos en el siglo XX. En los inicios del siglo, Pío X la condenó en su encíclica Pascendi Dominici Gregis, en 1907. Hacia mediados de la centuria fue combatido vigorosamente por Pío XII. En 1950, con la encíclica Humanis Generis. La lectura de estas encíclicas la recomendamos a todos nuestros teleamigos y teleamigas. Con sus nombres pueden ser halladas en cualquier buscador de internet o en la página oficial del Vaticano, www.vatican.va. Recuerden estudiar juiciosamente estos temas, junto con la palabra de Dios y el catecismo de San Juan Pablo II, para no ser engañados ni confundidos. Pero a pesar de esto, el modernismo alcanza su ápice a partir del Concilio Ecuménico Vaticano II, que siendo legítimo fue y sigue siendo objeto de interpretaciones abusivas por parte de muchos teólogos y desde entonces no ha cesado en su destructora labor de arrasar con las verdades de la moral y la fe católicas. Hasta el punto que hoy, de los teólogos ha pasado a muchos cardenales y obispos y ha descendido a nivel de los púlpitos con muchos sacerdotes. Modernismo inspirado, motivado y vehiculado por el mismísimo enemigo de Dios, el diablo, quien retó a Jesucristo en la visión del Papa León XIII. Qué amargos frutos, y muchísimo más amargos, cuando hoy constatamos, por ejemplo, nada menos que en la última exhortación pontificia, la Amoris Laetitia, firmada por el Papa Francisco, se pretende justificar dar la Eucaristía a personas que viven en pecado público y permanente de adulterio. Pero repugnan también frutos envenenados presentados en afirmaciones de labios muy altos que pretenden que todos nos salvamos sin necesidad de cumplir los mandamientos de la ley de Dios, o que Jesús no será juez de ninguno y a ninguno condenará con el infierno, o que el proselitismo es una solemne tontería sin sentido, o que dice que Dios no es católico, o que en el juicio final Jesús no será nuestro juez sino nuestro abogado, o que todos somos hijos de Dios, independientemente del bautismo, o que seamos cristianos o pertenezcamos a confesiones paganas.
También nuestra perplejidad se refiere a los acentos que el modernismo ha conseguido poner en dar la primacía al amor al prójimo sobre el amor a Dios, dar primacía al cuidado de la creación que al amor del Creador, lo que pone injustamente al humanismo por encima del cristianismo. Anticristo, persona amable y seductora. Fin, primera parte. Un café con Galán. Estás viendo Un café con Galán. Anticristo, persona amable y seductora. Parte 2. La masonería, precursora del anticristo, el Master Plan. Los ataques a la iglesia que se han venido cumpliendo desde la visión de León XIII no se refieren únicamente a las herejías y la apostasía con las que muchos teólogos y miembros del clero pretenden cambiarnos el evangelio de Cristo por un evangelio hecho a la medida del modernismo, en contra de lo que San Pablo nos advierte en Gálatas 1:8. Si nosotros mismos o un ángel del cielo les anuncia un evangelio distinto del que les hemos anunciado, que sea anatema. También la iglesia ha sido atacada por medio de infiltraciones de sus enemigos en sus propias filas, proveniente las unas de la masonería, las otras del comunismo. Este plan conjunto entre masonería y comunismo ha venido penetrando a clérigos y especialmente a obispos y cardenales, que dócilmente pasan a ser fichas eclesiales suyas. El plan maestro para destruir la iglesia, o Master Plan, fue un documento anónimo hecho público en 1973 que denuncia la existencia de un plan para destruir la iglesia. El comunismo, precursor del anticristo. La desinformación rusa. Pero también los comunistas, sobre todo en la época staliniana, penetraron las filas eclesiales con miembros del Partido Comunista. Esta labor se cumplió a través de la siniestra policía secreta llamada KGB. Así se demuestra con la publicación de un libro escrito por un ex miembro de alto rango de la KGB, quien denuncia esta estrategia que viene siendo adelantada desde hace más de 50 años. En el libro Desinformación, escrito por Ion Mijail Pacepa y Ronald Richlak, se muestra la estrategia del comunismo ruso y la KGB para destruir el cristianismo desde sus bases, por ser enemigo de su sistema totalitario. Pacepa es un general de la policía secreta de la Rumanía comunista, que en 1978 desertó a los Estados Unidos y denuncia la estrategia de los rusos, adelantada en 3 etapas. Primera, un ataque propagandístico encubierto contra la iglesia. Segunda, la infiltración de agentes KGB en la iglesia. Tercera, la promoción de la teología de la liberación. El ex KGB, Pacepa, afirma llanamente que la teología de la liberación es un invento de la KGB. Él dice que tiene conocimiento de primera mano de agentes secretos rumanos enviados a América Latina para extender esa religión entre las masas. Robert Chapman escribe en el Diario Internacional de Inteligencia y Contrainteligencia: sin duda, la doctrina de la teología de la liberación es una de las más duraderas y de más alcance que salieron de los cuarteles de la KGB. Esta doctrina pide a los pobres y oprimidos rebelarse y formar un gobierno comunista, no en nombre de Marx o de Lenin, sino como la continuación de la obra de Jesucristo, considerado un revolucionario que se opuso a la discriminación económica y social. La anti-iglesia dentro de la iglesia. El resultado de estas dos infiltraciones, masónica y comunista, es manifiesto hoy en los resultados y frutos antieclesiales que observamos en la conducta y en las falsas enseñanzas que nos imparten miembros de la jerarquía, como si fueran novedades del Espíritu Santo. Por ello hoy, desde el mismo Vaticano, desde sus cabezas, en especial el cardenal Gerhard Ludwig Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, se alienta la siempre condenada teología de la liberación o liberacionismo. Por ello hoy, en la Iglesia Católica, una nueva corriente reformadora parece se tomó la dirección del Vaticano. Cardenales y obispos con gran poder adelantan un plan de desmonte de su estructura de creencias,
mediante la modernización de la Iglesia y su adaptación a los tiempos, que pasa por negar las verdades de la fe y moral enseñadas por siempre, que pasa por desconocer y negar las enseñanzas de Jesucristo contenidas en la Biblia y culminan en olvidar y dejar de lado las enseñanzas de la bimilenaria Iglesia fundada por Jesús. Recuérdese la profecía de Apocalipsis 13:3, que así lo denuncia. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal ya estaba cicatrizada. Toda la tierra, maravillada, siguió a la bestia. Esa cabeza que parecía herida de muerte es el comunismo, hoy llamado socialismo, que con la caída del muro de Berlín en 1989 y con la reforma llamada perestroika pareció muerta, pero resucitó mediante su aparición sorprendente en varios países del mundo, luego de su aparente derrota. Sobra relatar que el odio de Satanás contra la Iglesia y los agentes de esta anti-iglesia, infiltrada dentro de la Iglesia, se han ensañado igualmente contra el matrimonio, la familia, la mujer, los jóvenes, pero sobre todo también contra la vida consagrada en los conventos, muchos de ellos convertidos ya en pastizales del demonio Asmodeo, el demonio de la inmoralidad sexual, como la Virgen María en Nazaret profetizó acontecería. El falso Cristo o el anticristo. En paralelo con el Génesis 3:15, donde se describe a Satanás hiriendo el talón de quien aplastará su cabeza, el capítulo 49, verso 16 del mismo libro describe que el anticristo será judío, exactamente de la tribu de Dan, una de las 12 tribus de Israel. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Dan será como serpiente junto al camino, como víbora junto al sendero, que muerde los cascos del caballo, de modo que su jinete caiga hacia atrás. Génesis 49, 16, 17. El anticristo imitará al Cristo y buscará parecérsele. Por ejemplo, simulará haber muerto y resucitado. Tendrá poderes mágicos y hará milagros taquilleros y grandes prodigios, como dijimos al principio y profundizaremos sobre ello más adelante. Todo esto deslumbrará a la gente y le hará creer que Él es Dios. Pero lo que no saben es que el demonio, quien a pesar de su caída no perdió sus atributos, es quien le transmite sus poderes para que deslumbre a los incautos. Recuerden que también los brujos del faraón hacían prodigios, pero limitados. Existe la equivocada idea de que el anticristo mostrará su feo rostro desde el comienzo y será una persona de horror, que provocará la repulsión y el espanto de las gentes, aunque efectivamente lo hará al final, pero no la va a mostrar en la primera etapa de su gobierno. Sería muy torpe si lo hiciera, porque como todo buen seductor, el maestro de la seducción, el fascinador, buscará encantar primero a su presa antes de devorarla, y esa presa será toda la humanidad. Por eso su personalidad parece haber sido muy bien descrita por quien fuera durante mediados del siglo XX arzobispo de Nueva York, el cardenal Fulton Sheen. Él, sobre el anticristo y los últimos tiempos, dice: estamos viviendo el apocalipsis, los últimos días de nuestra era, las dos grandes fuerzas del cuerpo místico de Cristo y el cuerpo místico del anticristo están empezando a elaborar las líneas de batalla para el concurso catastrófico. El anticristo no será llamado así, de lo contrario no tendría seguidores. Él no va a usar medias rojas ni vomitar azufre, ni llevar un tridente ni agitar una cola con forma de flecha como Mefistófeles en el Fausto. Esta máscara ha ayudado a convencer a los hombres que el diablo no existe. Cuando nadie lo reconozca, más poder ejercerá. Pero por encima de todas estas descripciones, nuestro Señor nos dice que va a ser tan parecido a sí mismo que engañaría aún a los escogidos. Y ciertamente ninguna imagen del diablo, visto en libros, jamás podrá engañar aún a los escogidos. Entonces, ¿cómo va a entrar a esta nueva edad para ganar adeptos a su religión? La creencia de Rusia precomunista es que él vendrá disfrazado como un gran humanitario. Él hablará de paz, de prosperidad y de abundancia, no como medios para llevarnos a Dios, sino como fines en sí mismos. En medio de todo su amor aparente para la humanidad y su verborrea de la libertad y la igualdad, tendrá un gran secreto que él no dirá a nadie. Él no va a creer en Dios, debido a que su religión será hermandad sin la paternidad de Dios.
va a engañar aún a los escogidos. Él creará una antiiglesia que será el mono de la iglesia, porque él, como diablo, es el mono de Dios. Contará con todas las notas y características de la iglesia, pero a la inversa y vaciada de su contenido divino. Relato tomado del libro Fulton Sheen, El comunismo y la conciencia de Occidente. Bob Merrill Company, Indianápolis, 1948, páginas 24 a 25. Una vidente muy seria y legítima, en concordancia con múltiples revelaciones, describe así al anticristo, en mensaje dado por nuestro Señor Jesucristo. Nunca asumáis que el hijo de Satanás, el anticristo, aparecerá agresivo o como un dictador malvado, porque ese no va a ser su estilo. Su belleza y cuidado personal engañarán a la mayoría de las personas. Tendrá una voz poderosa, será altamente inteligente y creará una imagen carismática impresionante. Su atractiva belleza, encanto y sentido del humor será como un poderoso imán hipnótico. Él será fluido en muchos idiomas y extraordinarias habilidades de comunicación, aunque no se le escuchará una sola palabra en latín. Él emanará amor y compasión y será visto como un cristiano. Será visto promoviendo la unidad entre todas las naciones y será amado en casi todos los países del mundo. Él será honrado por su gran servicio a causas humanitarias. Recibirá premios internacionales por su trabajo de caridad. Hasta aquí la revelación a la vidente. Siempre debemos recordar que Satanás se presenta como ángel de luz. Lo que presenta es siempre eminentemente razonable. Él ofrece la forma aparentemente sensata, la forma suave, el camino de compromiso y la facilidad, y además cita a su modo las Sagradas Escrituras. Si él se mostrara como el monstruo que es, todos correrían aullando de terror. En su lugar, ofrece imagen de belleza cautivante y nos da una salida cuando estamos en un atasco, una alternativa cuando el camino de Cristo parece difícil o intransitable. Hemos mostrado el rostro amable del anticristo, pero el falso profeta no se le queda atrás, en simpatía, en gestos de humanitaria caridad, en demagogia y populismo. Es otro lobo, pero disfrazado de amable y bondadoso buen pastor. Conviene pues desde ahora tener presentes estas circunstancias para detectar cuando aparezcan y no caer ingenuamente en sus trampas. La llegada del último Salvador, Jesucristo, el Todopoderoso, va a traer finalmente un futuro brillante para la humanidad. La llegada del último Salvador va a marcar un nuevo punto de resurrección y de levantamiento de la humanidad si creemos y creamos la paz y la vida genuina para todos nosotros. Su llegada será el fin de la opresión, de la inmoralidad, de la pobreza, de la discriminación y el comienzo de la justicia, del amor y la empatía entre la sociedad. Él va a llegar y va a cortar la ignorancia, la superstición, el prejuicio, al abrir las puertas del silencio y sobre todo del conocimiento. Él va a establecer que haya un imperio de la verdad y de la compasión y va a preparar el camino a sí mismo para que haya una acción colectiva y constructiva y una participación constructiva de todos en el concierto y manejo mundial. Él va a venir para dar esperanza, libertad y dignidad a toda la humanidad como un regalo. Va a llegar, así que la humanidad va a probar finalmente el placer de ser humana y ser y estar en la compañía de otros humanos. Él va a venir y va a llegar este espacio de tal forma que las manos estén unidas con el amor, los pensamientos y con nuestros corazones que van a ser purificados para que estemos en el servicio de la seguridad, del bienestar, de la felicidad, del bienestar y paz para todos. Él va a venir para determinar a todos los hijos de Adán, en todos los aspectos, en todos lugares, para que retomen su origen y para que se elimine esta historia de división. Va a unirlos, por el contrario, en una felicidad que es eterna. 7 años reinará el anticristo. Una prueba final a la que la iglesia estará sometida será caracterizada por el tiempo de dominación del anticristo, que será de 7 años, divididos en 2 periodos, según lo señala el profeta Daniel, quien hablando de semanas de años, es decir, 1 año por cada día de la semana, expresa el 9:27.
Él impondrá una alianza a muchos durante una semana. Y durante la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la oblación. Y sobre un ala del templo estará la abominación de la desolación, hasta que el exterminio decretado se derrame sobre el devastador. El reinado del anticristo será real. Segunda de Tesalonicenses 2:4 nos dice: el adversario, el que se alza con soberbia contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta llegar a instalarse en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Daniel 11:31-32 nos dice lo que hará el anticristo. Fuerzas enviadas por él atacarán, profanarán el santuario y la ciudadela, abolirán el sacrificio perpetuo e instalarán la abominación de la desolación. El sacrificio y la oblación a que se refiere Daniel es nada menos que la supresión del santo sacrificio de la misa, que la iglesia apostática alterará y cambiará, produciendo lo que bíblicamente se conoce como la abominación de la desolación, de la cual cita el Señor en San Mateo 24:15 y 16. Cuando vean en el lugar santo la abominación de la desolación, de la que habló el profeta Daniel, el que lea esto, entiéndalo bien: los que estén en Judea, que se refugien en las montañas. Los dos periodos del anticristo. La humanidad conocerá dos periodos en el tiempo del anticristo, que completan 7 años. En el primero, el anomos, el hombre sin ley, desplegará toda su capacidad seductora y engañará para escalar posiciones. En el segundo, mostrará toda su maldad y gran crueldad con su despiadado poder. El primer periodo será de 3 años y medio, conocido como la tribulación. Es un periodo aparentemente suave, amable, aceptable y aceptado por mucha gente, que lo verá con gusto, con placer, satisfactoriamente. Será cuando conseguirá que la gente se haga esclava de él voluntariamente, mediante sus logros políticos y económicos, mediante el falso amor que irradia y la falsa paz que conseguirá entre las naciones entonces en guerra. Las masas serán seducidas por el anticristo, quien no tiene que esforzarse en obligarlas a que lo acepten, porque lo harán con gran gusto y voluntariamente. Su poder seductor será tal que el mismo cielo advierte a sus fieles que no lo vean a los ojos, ni siquiera en transmisiones televisivas o de videos, para no sucumbir ante su poderosa presencia. Se dirá que los esclavos del anticristo deliran de felicidad por la esclavitud que en principio les propone. Por eso él no necesitará esforzarse en imponer su voluntad ni en obligar a nadie en aceptarlo y obedecerlo. Naturalmente subsistirán sus oponentes cristianos, reducidos a un resto fiel, a un remanente. Frente a ellos, en general, no se ejercen persecuciones violentas en esta etapa, salvo muy contadas y estratégicas excepciones. En el segundo periodo, los últimos 3 años y medio de su reinado, conocido como la Gran Tribulación, las masas seducidas por el anticristo, ellas mismas, manifiestan odio a quienes no se han sometido a su ídolo y piden venganza contra ellos. Algunos de los engañados despertarán de su encantamiento. Entonces el anticristo se verá obligado a cambiar su estilo suave con sus oponentes por uno de represión brutal y violenta. Aquí hay un cambio profundo de estilo, ahora duro y represivo, frente al resto fiel. Se presentan numerosas persecuciones sangrientas a los fieles a Cristo. Se inicia la persecución temida y anunciada a los cristianos. No se crea que la persecución actual y los cientos de asesinatos a cristianos en Siria, India, Pakistán, Kenia, Nigeria o Irak, etc., nada tienen que ver con esto. Tiene todo que ver. Se viene cumpliendo así con la palabra del Apocalipsis 17:6, cuando la gran ramera, la mujer vestida de púrpura y escarlata, se emborrachaba con la sangre de los santos y de los testigos de Jesús. Esta segunda etapa del reinado del anticristo globalizará la persecución y muerte de cristianos y está próxima a llegar. Será una época de cruel martirio, donde miles de verdaderos testigos de Dios ofrendarán sus vidas por mantenerse fieles. El anticristo aquí será una mezcla terrible de todos los déspotas juntos, conocidos por la humanidad. Será una mezcla de Nerón, Hitler y Stalin, es decir,
algo así como la Gestapo y la KGB juntas. Comandará el mayor ejército del mundo jamás conocido y liderará una fuerza opresora totalitaria que defenderá el gobierno mundial, sede de su gran poder global. Al final, el Armagedón anunciado, la Gran Guerra, la Tercera Guerra Mundial, se dará para buscar destruir los reinos a los que el anticristo se quiere vengar o en los que aún no se ha logrado sometimiento absoluto. El triunfo final es de la Iglesia de Cristo. Luego de describir el actuar del anticristo para el tiempo del fin, Daniel en el capítulo 12, verso 1 a 3, nos habla del triunfo final y eterno de Dios. En aquel tiempo se alzará Miguel, el gran príncipe, que está de pie junto a los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de tribulación, como no lo hubo jamás desde que existe una nación hasta el tiempo presente. En aquel tiempo será liberado tu pueblo, todo el que se encuentre inscrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el suelo polvoriento se despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el horror eterno. Los hombres prudentes resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que hayan enseñado a muchos la justicia brillarán como las estrellas por los siglos de los siglos. A pesar de las atrocidades que hoy parecen haber arrasado con la Iglesia, la victoria final no es ni podrá ser del demonio. Las almas fieles, tanto de sacerdotes como de laicos, son los baluartes que el Señor tiene para conseguir la victoria final sobre su enemigo. Dios ha permitido esta prueba contra su Iglesia porque respeta profundamente la libertad de sus criaturas, gracias a la fidelidad de algunas de ellas, naturalmente asistidas por el Espíritu Santo. Porque como dice Daniel sobre el anticristo, a pesar de que conseguirá perder a muchos que se niegan a seguir a Dios, otros se mantendrán fieles al Señor. Así lo enseña en el capítulo 11, verso 32. Corromperá con halagos a los renegados de la alianza, pero la gente del pueblo que reconoce a su Dios se mantendrá firme y pasará a la acción. Es decir, que los fieles se resistirán y vencerán a los herejes. Esta resistencia guiada y motivada por María Santísima, quien es la capitana del ejército celestial y encargada de aplastar la cabeza de la serpiente, dará la victoria final a Dios, anunciado así desde la temprana edad del Génesis. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Génesis 3:15. Esta victoria será de Jesús y de sus fieles, quien con el solo aliento de su segunda venida derrotará al demonio, según se muestra en 2 de Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará el impío, a quien el Señor Jesús destruirá con el aliento de su boca y aniquilará con el resplandor de su venida. Y como dice Daniel 8:25, será destrozado sin intervención humana. Gracias a su astucia, el engaño triunfará por medio de él. Su corazón se ensoberbecerá y destruirá tranquilamente a muchos. Se alzará contra el jefe de los jefes, pero luego será destrozado sin que intervenga ninguna mano. La derrota final del anticristo es la antesala de la segunda venida del Señor y es descrita. Pero el tribunal se sentará y le será quitado su dominio, ser exterminado y destruido por completo. Al infierno, en cuerpo y alma, irán el anticristo y el falso papa, luego de su derrota final. Así se consigna en Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue tomada prisionera, junto con el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraban su imagen. Ambos fueron lanzados vivos al lago de fuego, ardiendo con azufre. No se confunda al anticristo, hijo de Satanás, y al falso profeta, el falso papa, con Satanás o el diablo, quien es el mismo dragón o la antigua serpiente. Este ángel caído, antes llamado Luzbel, será derrotado también y será encadenado por 1000 años, luego del triunfo del ejército de Dios sobre las dos bestias, el anticristo y el falso profeta. Así lo muestra el libro del Apocalipsis seguidamente en el capítulo 20, 1 a 3. Luego vi que un ángel descendía del cielo, llevando en su mano la llave del abismo y una enorme cadena.
Él capturó al dragón, la antigua serpiente, que es el diablo o Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Después lo arrojó al abismo, lo cerró con llave